Gracias a los corazones de Jesús, de María y de José, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Y Santa María, la Madre del Señor, es el centro de este mes de julio. Estamos en las fiestas patrias y podríamos decir Virgen de la Paz, porque es la Virgen que celebramos en las fiestas patrias. Madre amorosa y protectora en estos tiempos difíciles, acudimos a ti con humildad. Tú eres refugio seguro y consuelo en la adversidad. Te pedimos que extiendas tu mano sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestro país. Intercede ante tu Hijo Jesús por nuestras necesidades y líbranos de todo mal, de todo peligro que nos aceche. Danos fortaleza para enfrentar las pruebas que se presenten y concédenos la paz, Virgen de la Paz, y la esperanza en este año jubilar de la esperanza que solo tú puedes dar. Bueno, iba a decir feliz fiesta patria para todos, porque estamos celebrando el día aquí en el Perú, en las fiestas patrias, una gran alegría compartir con todos ustedes este espacio y darle las bienvenidas a todos, a los que nos siguen a través de la radio, la televisión, YouTube, Facebook, los aplicativos. Bienvenidos. Agradecemos la asistencia técnica de Jorge Linares, José Lobón, Oscar Maima, Mariana Messier, que hacen posible que ahora nos estés viendo, nos estés escuchando. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el padre Antonio Ruiz, que nos acompaña una vez más. Padre, bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes y una alegría de poder estar acá. Padre, las fiestas patrias en un Perú que, como hemos titulado en nuestro programa, es una tierra ensantada. Palabra, concretamente lo de ensantado, que en 2018 pronunciaba el Papa Francisco en su visita justamente a nuestra patria. Y decía esto por la huella de hombres y mujeres de fe que vivieron en el país, santos y santos mártires, testigos del Evangelio, que iluminaron la historia del Perú. Hoy, justamente en este día de las fiestas patrias, recordamos que la santidad puede formar parte, no solo puede formar, sino forma parte. Y iba a decir mucho más en el Perú, tal vez, de la identidad de una nación, Padre, porque, vamos, yo creo que hasta los incrédulos, hasta los agnósticos, respetan y aman a una Santa Rosa de Lima. Ha estado puesta hasta hace poco en los billetes más grandes que tiene la nación. Un San Martín de Porres, un Santo Toribio Mogrovejo, un San Juan Macías, un San Francisco Solano. O sea, estamos hablando de auténticos gigantes. Es verdaderamente Perú una tierra ensantada, ¿no? Sí, ciertamente, como usted dice, es que los santos no son seres extraterrestres que pasan por ahí, que no tienen influencia, sino son de la tierra, que han vivido aquí, que han hecho un gran bien. Y cuando esa santidad se ha mostrado, diríamos, la influencia de Santa Rosa de Lima, tenemos las profecías de Santa Rosa, tenemos su vida, sus ejemplos, tenemos su caridad, pero el cariño que se le tiene en toda la tierra, no solamente en Perú, pero en toda Latinoamérica, en España también, ¿no? En el mundo entero. Vemos que es esa persona que ha dejado una señal, una orientación. Pues una nación, una patria, no es solamente una unión de personas, también de espíritu.
¿Y qué es lo que nos une si no es el amor a ciertas personas de aquí de la patria? Pues entonces los santos son esos seres, personas humanas, ¿no?, que han vivido su espiritualidad de tal manera que son ejemplo y guía para toda la nación y para el mundo entero. Y por eso cuando la Iglesia los canoniza, los hace, los eleva de ser, cuando se beatifica, se le da en el lugar solamente en la diócesis o en la región donde estuvo actuando, se le da un culto especial. Pero cuando se canoniza, se extiende a la Iglesia universal, lo cual quiere decir que es un modelo, un ejemplo para toda la Iglesia, en este caso la Iglesia universal para el mundo entero. Y todos aprendemos de ella muchas lecciones, muchas cosas, y también tenemos su intercesión, no solamente aquí, sino en todos los lugares donde se la invoca con fe y con devoción. Por eso es que una de los signos de nuestra patria, y eso es lo que todo el mundo tiene que considerar, pero especialmente en estas fiestas patrias, lo que tenemos que considerar es qué es lo que nos une a todos y qué es lo que celebramos. Entre otras cosas, estamos celebrando estos santos que son los que bendijeron nuestra patria. Así es. Por eso los invitamos a compartir muy brevemente, vamos a hacer una pequeña síntesis de cada uno de ellos, una reseña de 5 santos del Perú. Algunos de ellos son beatos mártires y vamos a reflexionar. ¿Qué nos dicen hoy? ¿Qué me dice hoy estos santos, estos hombres, estas mujeres de Dios? Y vamos a la primera, tal vez, como decía el padre, la más famosa en Latinoamérica, es súper querida. Y recuerdo que incluso en Argentina hay hasta ciudades muy importantes que se llaman Santa Rosa. De hecho, la capital de la provincia de La Pampa se llama Santa Rosa. Es patrona de Perú y de América. Fue una terciaria dominica. Tengamos en cuenta que Santa Rosa no era religiosa. Esto es un punto que tal vez no se conoce, pero no era religiosa. Era una terciaria dominica. Vestía el hábito dominico por permisión de su director espiritual como terciaria dominica. Vivió en oración, en penitencia y servicio a los pobres y ayuda también a su familia, porque era una familia que estaba un poco venida a menos. Su nombre fue Isabel Flores Oliva y en 1586, nace y desde muy joven se dedica a una vida austera y contemplativa. Construyó una ermita en el jardín de su casa para dedicarse a la oración. Fue incomprendida, tal vez incluso hasta por su familia, pero su caridad fue inmensa. Atendía a enfermos y necesitados. Y a pesar de que esa incomprensión que tal vez tuvieron muchos con Santa Rosa pudo llegar también a su familia, es también cierto que su madre intuía la joya que tenía en casa y también se preocupaba por conservar esa joya. Fue canonizada en 1671 y es la primera santa de América. Y uno podría preguntarse, padre, ¿qué puedo ofrecer hoy por el bien de mi país, Perú, o cualquier otro que nos vea o nos escuche a través de los distintos medios, de las distintas plataformas, en cualquier otra parte? Y como lo hizo Santa Rosa, porque verdaderamente atendiendo a los enfermos, atendiendo a los pobres, preocupándose por su familia, porque no es que se la pasaba todo el día rezando, la santa tenía también horarios de trabajo. Pero, ¿qué podríamos hoy nosotros ofrecer, padre? Pues podemos aprender de Santa Rosa de Lima esas 3 cosas que usted acaba de decir. La oración, que es muy importante, el trabajo, la caridad, el atender a los enfermos, los pobres, los que necesitan de nuestra ayuda, y
ella también tiene su vida, diríamos, de penitencia, donde ella intercede ante Dios pidiendo por todas las personas que están en distintas situaciones. Entonces, el ejemplo de Santa Rosa es lo que más nos puede dejar a nosotros. Por supuesto que ahora es su intercesión desde el cielo, pero a nosotros, ¿qué nos queda? Pues pedir a ella, acudir, pero aprender de ella las distintas actitudes ante las dificultades y los problemas de la vida. Hoy, ¿cuántas veces podemos acudir a Santa Rosa para que nos ayude y solucionar así distintas situaciones y problemas de la vida? Primero. Segundo, vemos que Santa Rosa, como usted dice, que no era religiosa, que se vestía, que tenía el hábito, y por eso vemos la imagen de Santa Rosa muchas veces ella vestida de dominica con su hábito, pero era por devoción. Sí, muchas personas acá en el Perú se ponen el hábito del Carmen en el mes de julio, se ponen el hábito, distintos hábitos del Señor de los Milagros. Entonces, ¿por qué? Por devoción, porque realmente hago una promesa que quiero ofrecerle a Dios un sacrificio, una penitencia. Y eso ya es un acto, diríamos, de piedad con la que estamos honrando a Dios y de nosotros de el privarnos de las vanidades, privarnos de las apariencias, el querer estar todos los días llamando la atención con distintos vestidos, con distintos adornos, joyas y demás, hace que esa austeridad merezca la atención de Dios, la gracia de Dios para poder ayudarnos. Entonces, si nosotros aprendiésemos de Santa Rosa su espíritu de penitencia, ¿qué es el espíritu de penitencia? No solamente porque ella, si tenemos en cuenta que desde los 3 años hacía sus penitencias, cargaba su Via Crucis, cargando una cruz de madera que le hizo su papá, le pidió una cruz y la hizo a su medida para ella, de 3 años, y llevaba su cruz y hacía su Via Crucis acompañando al Señor. ¿Cuántas gracias no habrá merecido para el Perú, para Lima, el poder ser ella la persona que cargaba esa cruz, pedir a Dios perdón por los pecados, y con esto Dios manda personas, gracias, dones para ayudar a los necesitados y evitar los castigos de aquellos que obran mal y merecen un castigo. Pues toda mala acción, todo mal obrar requiere una reparación. Esa reparación ya puede ser propia o ajena. Santa Rosa reparaba por muchos pecados de sus contemporáneos de entonces y también intercede hoy por nosotros. Por eso aprendamos de ella a practicar la virtud, que esto sí que sería importante tenerlo todo en cuenta, porque todos, aun viviendo en casa como hizo ella, que no fue de unas salidas a ciertos lugares, a viajar por el mundo, a hacer predicaciones en grandes lugares, en grupos de personas, sino su vida santa. Y eso ya vemos que nos llega hasta hoy y que sus ejemplos han perdurado en el tiempo porque han sido tan importantes que a todos se les ha quedado en la mente y también nos llega a nosotros. Por eso aprendamos de Santa Rosa también a vivir desde la humildad estas virtudes que hoy necesitamos para una sociedad mucho mejor. Pues qué importante. Y vamos al siguiente. Evidentemente, San Martín de Porres es que tiene que dar un paso al frente después de Santa Rosa de Lima, contemporáneo de la misma, aunque fue canonizado mucho después, hijo de una mujer de color panameña, un papá español, nació en Lima en 1579, sufrió en su momento cierta discriminación por su origen mestizo, aceptado como donado en el convento de los dominicos del Rosario de Lima, luego fue profeso como un hermano lego y realizó varios milagros y bilocaciones en vida. Fue canonizado en 1962 por el Papa San Juan XXIII, quien lo llamó
Martín de la Caridad. San Martín de Porres, religioso dominico, humilde y servicial, defensor de la dignidad de todos, vivió el Evangelio en la caridad concreta y también en la humildad. Sus servicios eran los servicios más humildes dentro del convento. Por eso lo vemos con una escoba en sus manos. Su caridad llega incluso a la creación. Es capaz de hacer comer del mismo plato a un ratón, a un gato y a un perro. Por eso lo vemos también en muchas imágenes con esos 3 animalitos a sus pies, porque estaba abierto a servir con humildad y amar sin distinción. Padre, ¿podríamos nosotros hoy vivir esta forma de caridad como la vivió San Martín de Porres? Claro que sí, cómo no. Ciertamente, San Martín de Porres, ahora ven, Santa Rosa no era religiosa. San Martín de Porres sí llegó a serlo. Entonces, desde el convento y desde su vida religiosa nos ofrece otra característica de la caridad, pero también al tener la diferencia Santa Rosa en su limitación en su familia, San Martín de Porres ya como religioso pues se dirige a toda la ciudad y hace una actividad mucho mayor. También con el don de milagros y de bilocación y las diversas, diríamos, gracias que el Señor le concedió, pero todo está en base a una cosa, su humildad. Por eso tenemos que aprender. Santa Rosa de Lima, ¿qué es lo que tenía? La humildad. San Martín de Porres, ¿qué tenía? La humildad. Entonces, en la humildad, ahí sí que los iguala de alguna manera, ¿no? Porque San Martín de Porres nace 7 años antes de que Santa Rosa, y luego vive bastantes más años para poder seguir haciendo el bien. Su vida, como usted nos ha hecho este breve resumen, pues nos está diciendo que sus milagros y sus bilocaciones son para nosotros, no es un modelo a imitar, no es que yo también tengo que hacer milagros y yo también tengo que bilocarme igual que San Martín de Porres, sino que es un signo del amor de Dios, como Dios a aquellos que le aman con esta humildad y con esta entrega como San Martín de Porres. Y aquí ya no hay distinción de hombres o mujeres, no hay distinción de razas, de color. No es que a los blancos les da y a los negros no. No, o sea, Dios no tiene, a todos nos ama como hijos y por eso a San Martín de Porres, que es humilde y que vive solo para la gloria de Dios dentro del convento y en ese servicio a Dios en el convento, que no fue sacerdote. Él nunca aspiró y nunca quiso ser sacerdote, entonces, pero como hermano lego, el que limpia, el que barre los pasillos y limpia, hace la comida, pero se encargaba también de los enfermos, se encargaba de cortar el pelo, de hacer sacar muelas, de sacamuelas, hacía diversos oficios y todos ellos desde la humildad era el servicio a la comunidad, a todos, pero de ahí en la caridad universal. Por eso son todos esos milagros que hacía de ayudar a tantas personas. Aquí es donde vemos que realmente San Martín fue toda una bendición para Lima, realmente el ejemplo, la humildad y esa caridad. Por eso el Papa Juan XXIII, cuando lo canoniza, el santo de la caridad, llamarle así porque no podía, era ese buen corazón, ese amor a Dios y al prójimo, hace que no soporte ver sufrir al prójimo una necesidad de cualquier tipo, de la enfermedad, del hambre, de las distintas formas de la pobreza, sin estar dispuesto a socorrer y ayudar con todos los medios a su alcance. Pero como no tenía medios, pues buscaba entonces los medios de Dios. Y entonces esta es una de las enseñanzas que nos deja San Martín de Porres, que no solamente es que todo lo tenemos que hacer con nuestras fuerzas, es que Dios puede mucho más. Y si nosotros somos humildes y buscamos en Dios la fuerza,
Él nos ayudará, como hizo con San Martín de Porres, para socorrer a aquellos que hoy están necesitados a nuestro alrededor. Y Dios nos multiplicará, como sea, nos dará, pero si somos generosos y caritativos como San Martín de Porres. Qué hermosa reflexión y qué importante. Y fijémonos que justamente esos milagros que hemos mencionado son milagros dirigidos a los otros, no dirigidos a Él. O sea, curaciones milagrosas, bilocaciones para poder atender a alguna persona, incluso se los vio en otros continentes, o sea, no solamente aquí en América, con lo cual nos muestra la importancia de esas dos virtudes, la humildad, que es el abono perfecto para una caridad, que es ese amor de Dios a través de nosotros. Y vamos a mencionar ahora a Santo Toribio de Mogrovejo. Lo voy a leer, pero ya estamos casi a punto de irnos a la pausa, no sé si nos da tiempo. Es el segundo arzobispo de Lima, misionero incansable. Estamos ahora hablando de un obispo, un arzobispo. Caminó por toda su diócesis evangelizando. La recorrió incluso más de una vez, por lo que tengo entendido. Aprendió las lenguas indígenas, fundó parroquias y fundó también el primer seminario de América. Imagínense qué hombre. Y su diócesis no era solamente el Perú, la diócesis abarcaba incluso muchos más territorios. Era mucho más grande. Nació en España, llegó a Perú en 1581, realizó 3 grandes visitas pastorales, recorriendo, escuchen esto, más de 40.000 kilómetros a pie, a caballo o a mula. A veces incluso se tiraba de la montaña, hecho una bolita, para poder llegar a los poblados de los campesinos en las partes bajas, predicando, defendiendo a los pueblos originarios. Confirmó nada más y nada menos que a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porres y a San Francisco Solano, imagínense. Murió en 1606 y fue canonizado en 1726. Y ahora viene, claro, la pregunta que podemos hacernos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hoy anunciar la fe en este mundo que nos toca vivir, pero con ese compromiso de un Santo Toribio de Mogrovejo? Porque, claro, nosotros no vamos a recorrer 40.000 kilómetros, pero sí podemos anunciarlo en los lugares donde Dios nos ha puesto, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestro hogar, nuestro vecindario. ¿Cómo podemos hacerlo hoy, Padre? Sí, ciertamente. Hoy día es muy fácil caminar los 40.000 kilómetros en avión, en carro, ¿no? Entonces, en un vehículo podemos hacerlo y hacemos muchos kilómetros y no se nos da nada, ¿no? Ahora, pero hacerlo como él lo hizo tiene una gran, diríamos, penitencia, un gran esfuerzo y sacrificio. Pero lo que está aquí claro es que él se tomó, diríamos, en serio su misión pastoral y su misión como obispo, que tenía que llevar los sacramentos, la confirmación a toda su diócesis. Y como usted ha dicho, su diócesis empezaba más arriba del Perú y terminaba en la Argentina, ¿no? En la Patagonia. Entonces, era la primera diócesis de la nueva tierra. Por eso abarcaba todo lo que se había descubierto. Conforme ya se va multiplicando el grupo de sacerdotes y donde se puede ya formar una iglesia aparte, se van formando nuevas diócesis y ya al ir formándose se va reduciendo el territorio donde él tenía que actuar. Pero, diríamos, sus grandes obras, lo que él, diríamos, hizo sobre todo, esta evangelización, visitar toda la diócesis, todas las parroquias, con lo cual la visita, darles ánimo, llevar la confirmación, el sacramento propio del obispo, extender la fe, que era su gran pasión y su gran amor. Pero hay otras cosas que no hemos dicho todavía, y es
Tal era su interés de que todos pudieran escuchar la palabra de Dios y entenderla, que obligaba a los sacerdotes a predicar en la lengua nativa, de tal manera que el Evangelio había que leerlo. Entonces se leía en latín primero, después se leía en lengua nativa para que lo entendieran los que no entendían el latín, y entonces para que se enseñara todo el catecismo, es decir, toda la doctrina católica completa, él hizo un libro de las predicaciones que los sacerdotes tenían que hacer cada domingo en la iglesia. Si uno seguía su libro, y el libro que él mandó como obispo o arzobispo de aquí de la diócesis de Lima, entonces, abarcando hasta la Argentina, entonces él lo que hacía es que ponía toda la doctrina repartida a lo largo de todos los domingos y así les iba dando la enseñanza completa. A los sacerdotes les obligaba a predicar, a aprender la lengua del lugar, la lengua nativa, aquí el quechua, por ejemplo, ¿no? Aymara o la lengua que fuera. Entonces, les obligaba a aprender la lengua, a los sacerdotes, a predicar en la lengua nativa para que los más humildes pudieran entenderlo y les ponía un libro de predicaciones con todas las predicaciones de cada una de cada domingo para que así siguiendo todo el año pudieran aprender y enseñar toda la doctrina. Entonces, este era el gran trabajo, diríamos que apostólico que hizo Santo Toribio de Mogrovejo. Por eso es muy interesante conocer su vida, su esfuerzo y su gran amor a las almas. Por eso era que una viejita allá en la montaña donde estuviera, él iba a confirmarle allá, otro, o sea, no tenía, es que yo soy el obispo, no, como usted dice, eso de que no solamente caminar a caballo, en mulo o como fuera, y a pie en esas montañas, sino que cuando ya era muy difícil, se hacía esa bolita, se echaba a rodar para llegar hasta abajo y, bueno, milagrosamente Dios, viendo el gran fervor, la gran caridad, el amor que tenía las almas, pues Dios le ponía el que no se quedase herido mortalmente, no se pegase un golpe en la cabeza y quedase muerto en ese arrojarse dando vueltas. Pues una piedra pegas con la cabeza y te podías quedar ahí. Dios, exacto. Pues Dios hizo el milagro, sí, ciertamente, a la gran caridad de Santo Toribio para que pudiera llevar el Evangelio, la predicación, los sacramentos a todas partes de su diócesis. Esto sería muy buen ejemplo hoy día para los obispos, nuestros obispos, que aprendamos todos, los eclesiásticos, nosotros y los obispos, que cómo hacer la pastoral hoy. A veces muchas reuniones, pero no se llega a visitar todos los lugares ni a preocuparse de aquellos que no tienen los sacramentos. Santo Toribio de Mogrovejo, pues se extendía por todas partes a llevarles los sacramentos lo que dependía de él. Entonces busquemos nosotros recibir bien los sacramentos y entonces Santo Toribio nos bendiga con su gran apostolado. Qué hermosa reflexión. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Estamos junto a ti. Aquí tienes el código QR al lado de nuestra mamita. Ese código QR te permite desde cualquier parte del mundo a través de PayPal a darnos tu donativo. Por favor, ayúdanos para seguir adelante con esta obra de evangelización. Si estás en Perú, también nos puedes ayudar a través de YAPE, PLIN, BCP, BBVA. Ponte en contacto con nosotros. Te doy los números de teléfono por si acaso tienes alguna duda de cómo hacerlo. En Lima, 949-732-878. 949-732-878. En la ciudad de Arequipa, 945-413-888. 945-413-888. Y en la ciudad de Cusco, 974-796-175. 974-796-175. Si nos ayudas, los corazones de Jesús, de María y de José van a poder seguir estando junto a ti. Y continuamos con los santos, con los beatos de nuestra nación. No nos va a dar tiempo a mencionarlos a todos. Vamos ahora
a otro de los santos populares, San Juan Macías, también religioso dominico como San Martín de Porres, vivió también en Lima, contemporáneo de San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, portero del convento, contemplativo y gran devoto del Santo Rosario. Su vida oculta fue fecunda en caridad y milagros. También nació en España en 1585, pero emigró a Perú, como muchos en ese momento, buscando mejores destinos. Todavía no era religioso. Ingresó a la Orden de los Dominicos y sirvió como portero en el convento de Nuestra Señora del Rosario, el mismo convento en donde estaba San Martín de Porres. Recogía limosnas para los pobres, rezaba el rosario constantemente y tenía incluso este humilde portero éxtasis místicos, así como el barrendero San Martín que se elevaba por los cielos, pues también, aunque tal vez no hubiera tenido levitaciones, pero sí tenía éxtasis. Fue canonizado en 1975 por el Papa San Pablo VI. Y aquí, padre, viene la pregunta, ¿cómo valorar hoy la vida de oración? Un portero que reza el rosario, que incluso llega a estar hasta con éxtasis rezando, pero en este mundo de hoy, ¿se puede valorar la oración de tal forma? Es que lo que nos enseña nuestro santo San Juan Macías es que la oración no impide el trabajo. Entonces, él tenía su trabajo y no es que está de portero, está ahí sentado, que no hace nada y que la gente entra. Es que tenía que atender, él atendía a los pobres que venían a pedir. Y claro, a un convento, la fila de pobres, y viene uno que viene con una cosa, otro con otra, otro con otra. Entonces, es una fila interminable. Además, las personas que vienen solicitando sacramentos, que buscan algún sacerdote, que buscan algún religioso para algún tema de la familia, de lo que sea, consultas o sacramentos, confesiones y demás. O sea, el imaginar el portero de un convento, ciertamente es el que está ahí, el recepcionista que le llamamos hoy y que tiene tantas cosas, ¿no?, que atender, además de mantener aquello en cierta higiene, limpieza, atender a las personas, recibir a uno, dar informe, mensajes, paquetes, cosas, o sea, una actividad grande. Y a la vez lo vemos que es un gran contemplativo, una persona que está en oración y que cuando llega alguien está viendo al Señor en esa persona. Por eso, la oración no es apartarme de todo y meterme en otro mundo y desconectarme, que a veces también. Por eso cuando uno hace sus retiros, sus ejercicios o está en un, diríamos, en un tiempo de oración más particular, puede hacerlo y se tiene que separar de todo para poder entregarse solo a esa actividad espiritual de la unión con el Señor. Pero es que la oración no es solamente ese tiempo, ahora voy a estar 1 hora de oración y que nadie me moleste porque estoy haciendo oración. Y después ya no puedo hacer oración, es que tengo que continuarla. Esta es la gran enseñanza que San Juan Macías nos puede dar a todos. Primero, la devoción que él tiene a la Santísima Virgen Nuestra Señora del Rosario hace que sea para él la fuente de toda su vida espiritual. Esto le lleva a una oración permanente, constante, y en ese ir y quehacer del ajetreo diario, del continuo atender a las personas en su, diríamos, en su trabajo como portero, no le quitaba que veía cómo el Señor le preguntaba al Señor lo que quería, todo eso interiormente, ¿no? Él va hablando con el Señor, atiende a las personas, tiene caridad y practicaba una caridad inmensa, ayudando, dando de comer a tantas personas, buscaba de tal manera las personas caritativas que quisieran ayudarle y aquellas personas que veían la santidad y que le encargaban que rezase por distintos asuntos, después le agradecían dándole comida, dándole ropa, dándole cosas para que él repartiera a los pobres. De esta manera, hay veces que nosotros nos sentimos como agobiados porque vemos que las personas nos piden, entonces si le ayudo y si me están engañando y si no sé qué.
hagamos esto. Lo que hacían entonces en muchos bienhechores de San Juan Macías, que era darle a él, le daban la comida, le daban el dinero, le daban la ropa, le daban las cosas, y San Juan Macías hacía la distribución, porque él, con esa visión más sobrenatural, veía también la verdadera necesidad de cada uno, y a cada uno le daba con su consejo espiritual, con su atención. Y claro, no es lo mismo, diríamos, hoy una ONG que se dedique la Cruz Roja a repartir alimentos donde no les dan nada espiritual, donde no les llevan el Evangelio, donde lo hacen ahí a base de mucho gasto, y entonces todo lo que das, una parte se queda en el camino, en aquellos que reparten para luego llegar. Sin embargo, San Juan Macías, todo lo que él recibía lo hacía, lo multiplicaba y lo hacía llegar hasta los más recónditos extremos, ¿no? Entonces, y Pablo VI, como usted ha dicho, lo canonizó, y esto fue curioso, un milagro, el milagro de las ollas. Entonces fue allá en su pueblo, en Badajoz, en un pueblo de Badajoz, cuando en la parroquia donde San Juan Macías había nacido, repartían todos los domingos una olla de comida, de arroz, a los pobres, a la parroquia. Y aquel día, pues no tenían arroz, más que un poquito, no sé si era una taza o era medio kilo o un paquete de arroz. Y tenían que dar pues a 20, 80 personas como siempre daban. Y la cocinera pues dijo, ay, San Juan Macías, en los pobres. Y lo que hizo fue tomar una reliquia de San Juan Macías, una estampa, y la puso con la comida. Entonces puso la olla y echó el arroz, echó el agua, ¿no? Y le pidió a San Juan Macías. Entonces la olla empezó, el arroz empezó a crecer y ya se salía de la olla, que cambiaron a una olla más grande. Seguía creciendo y cambiaron a otra olla más grande. Seguía creciendo y ya pusieron la más grande. Pero seguía creciendo. Entonces, 2 ollas, 3 ollas, hasta que llamaron al párroco, y el párroco vino, y al ver la cantidad de arroz, con un solo paquete de arroz, que era lo que había, pues le dijo a San Juan Macías, basta ya. Y paró de crecer, porque aquello se creció. Entonces, cuando el párroco ya le dijo, basta ya, ya no más, San Juan, ya no más, y ya dejó de crecer. Repartieron a todos los pobres, repartieron a toda la familia de la parroquia, y todavía le dieron para repartir a otros pueblos también el arroz que había sobrado. Entonces, y ese milagro le llegó a Pablo VI, y le pareció tan raro el milagro de las ollas, que, ¿y eso qué es? A ver. Se metió directamente, y cuando ya vio todo el milagro, quiso ver toda la historia de San Juan Macías y lo canonizó. O sea, el gran milagro de la caridad. Pues eso es lo que tenemos que aprender de San Juan Macías, ¿no? No cortarnos nosotros y hacer como él hacía, buscar colaboradores para que ayuden a los necesitados. Pero claro, uno está en su trabajo, el otro está en su casa, el otro está en sus cosas y no tienen tiempo de la caridad. Pues entonces, hacerlo por medio de las personas que sí se dedican a ello, y de esta manera Dios bendice nuestra propia actividad de caridad. Así es, vamos al otro grande, San Francisco Solano, que evangelizó el norte del Perú, y bueno, no solamente el norte del Perú, sino también, porque él llegó hasta Argentina incluso, aprendía las lenguas nativas, componía cantos con su laúd, y fue un puente de paz entre las culturas. Nació en España en 1549, llegó a Sudamérica y se dedicó a la evangelización en las regiones del actual norte de Perú y parte de Argentina. Se destacó por su trato respetuoso con los indígenas, con quienes aprendía a comunicarse en su propia lengua. Era conocido por predicar con alegría serena. Muere en 1610 y es canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII. Y
Y aquí viene ahora justamente la parte de la alegría, porque incluso San Francisco Solano predicaba con la música. Incluso en algunas zonas del norte de Argentina había pueblos que eran muy belicosos. Y San Francisco Solano, con su violín, lograba la evangelización y apaciguaba esos pueblos. Y uno, padre, podría pensar, bueno, ¿cómo tener siempre alegría y dar testimonio de Cristo en este mundo que es un valle de lágrimas, ¿no? Pues sí, claro, o sea, ¿cómo tener alegría? Basta con que uno aprecie la gracia santificante, la unión con Dios. El amor a Dios transforma a la persona totalmente. Y entonces vemos que lo que más puede llevar a nuestros hermanos a Dios no es el temor. El temor puede ayudar por un tiempo, pero el temor se pasa enseguida, sino el amor. Y el amor trae esa paz y esa alegría. Ahora, cuando uno realmente vive el amor de Dios, puede darlo a los demás. Esto es lo que San Francisco Solano nos quiere enseñar y por eso el componer música, hacer, porque la alabanza de Dios y el amor era lo que a él le movía a esa evangelización, llevar a los demás la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con el amor a la Virgen, con el amor a nuestro Señor, hacer que los demás conozcan y amen también. Y qué mejor, pues él tenía esa cualidad de la música, de componer, de cantar, de tocar instrumentos músicos, y con esto la belleza de Dios la transmitía a través del arte y con esto nos daba el amor de Dios para que todos pudiéramos acercarnos y así tener ese encuentro con Dios. Por eso aprendamos de San Francisco Solano que nuestro apostolado tiene que ser llevar la paz, la armonía, la felicidad y esta unión con Dios por medio del amor y la belleza. Y bueno, tenemos varios beatos para mencionar, entre otros la beata Ana María de los Ángeles Monteagudo, que fue religiosa en Arequipa, la orden la orden dominica también, y fue, podríamos decir, una auténtica reformadora de ese convento que está ahí en el pleno centro de Arequipa. También tenemos a los beatos mártires del Perú, que son más recientes, han muerto en 1991, asesinados por el terrorismo, por odio a la fe. El padre Miguel Tomasek, el padre Zbigniew Straszkowicz, que es ambos son polacos, con un nombre bastante difícil de poder pronunciar, el padre Sandro Dordi, que es italiano, y también tenemos a la beata María Agustina Rivas, conocida también como Madre Aguchita, que era una religiosa peruana que fue asesinada en 1990 por odio a la fe en la selva central, y dedicó su vida a las niñas y a las mujeres y comunidades indígenas, y su martirio fue una semilla de paz. Y como decimos, padre, una tierra ensantada, o sea, vemos aquí a santos que se han dedicado a distintas actividades, y algunos de ellos, los beatos, los tres padres beatos y la madre Aguchita, mártires, justamente por llevar la buena nueva del Evangelio y por odio a la fe, porque no le convenía al terrorismo de aquella época tener gente que llevase la fe y que amase a los demás. Y una Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, que termina haciendo de ese convento prácticamente una ciudad gigante con cantidad de vocaciones. Es decir, la riqueza de todas las vocaciones, ¿verdad? Así es, pues vemos, sí,
En Arequipa, los que conocen el convento, pues saben que es una ciudad que tiene sus calles y cada calle tiene su nombre y ahí tienen sus casitas y demás. Pues eso era, así comenzó, diríamos, los monasterios, siendo una ciudad donde cada religioso tenía su ermita, su casita y ahí vivía, y luego tenían su iglesia común y su refectorio, su comedor común. Entonces eso ya en el proceso de los siglos, de los años, va evolucionando de diversas maneras, ¿no? Pero el ejemplo, la vida entregada de caridad, de amor a Dios, de virginidad, hace que muchas almas buenas vean un ideal al que seguir y al que imitar. Y por eso los santos han sido siempre un foco de atracción de todas las almas buenas que buscaban una mayor perfección de su vida y de su santidad. Y luego vemos los mártires, son los que, por el amor a Dios, un mártir no requiere que toda su vida sea santa, no requiere que tenga muchos actos de santidad, o sea, virtudes heroicas. Lo que sí requiere un mártir es que haya muerto por defensa, por mantener la fe. Y cuando uno da la vida por Cristo, como el buen ladrón de bueno no tiene nada, ¿no? O sea, ¿qué le vamos a achacar al buen ladrón? Que nos enseñe cómo robaba, cómo hacía. ¿Cómo robar el cielo en último momento? Eso sí, es robar el cielo en el último momento, porque tuvo la valentía, ¿no? Fue su último gran robo. A Cristo y entonces dio la vida. Pues estos mártires también aquí, aunque sean polacos o sean de distintos lugares, pero han vivido aquí, han venido a dar, a evangelizar, a traer la fe, traer la caridad y dar su ejemplo y su vida en el servicio al pueblo. Entonces, esto es lo que nos une, no somos, cuando ya empezamos a poner etiquetas, que este es de aquí, este es de allí, que este es no sé qué, y empezamos a separarnos por las simples razones de que ha nacido en un lugar diferente, los santos estos nos están diciendo que no somos de lugares diferentes. Una vez que estamos aquí, somos del Perú y del Perú al mundo entero. Por lo tanto, en este día de Acción de Gracias, lo que nosotros ¿qué tenemos que hacer? Darle gracias a Dios por todas las bendiciones que ha derramado sobre nuestro pueblo y a través de nuestro pueblo al mundo entero, que esto es lo que estamos celebrando, las bendiciones de Dios para el mundo entero. Y ella, mejor razón, son los santos, los que han dado su vida por la fe, por salvarnos a nosotros y transmitirnos el gran regalo de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pues con este espíritu vamos ahora a rezar la tres su corazón. Y le decimos a nuestra Madre bendita, María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Padre, su bendición, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por todo lo que nos trajo. Gracias también a todos ustedes por haber estado ahí, por habernos acompañado. No se olviden, son los corazones de Jesús, de María y de José que quieren estar junto a ti.